Hoy en Conciencia hablaremos sobre educación virtual en época de pandemia. Quédate en casa es la recomendación que durante las últimas semanas hemos estado escuchando. Y desde esta reclusión obligatoria, las escuelas han tomado la valiente iniciativa de cambiar, de reinventar la lógica escolar presencial e iniciar otra vez de cero. Educadores de todos los niveles, en muchos casos con poca experiencia en educación virtual, rediseñaron sus propuestas y tomaron las herramientas que tenían a la mano para organizar sesiones de trabajo y continuar con sus lecciones. Estos docentes están explorando nuevos y desafiantes recursos para generar un aprendizaje en conjunto. Esto es un trabajo en equipo y como tal depende de instituciones, docentes, estudiantes y familias. Sí, todos y todas somos parte de este cambio. Puede que haya faltado preparación para asumir este reto de la mejor manera y que esto lleve a cometer errores técnicos, humanos y logísticos, pero nos tocó vivir esta situación y debemos trabajar en conjunto para salir adelante y continuar con la noble tarea de educar. Hoy nos acompaña la doctora Jacqueline García Fallas, directora del Instituto de Investigación en Educación INIE de la UCR. Muchas gracias, doctora Jacqueline, por acompañarnos de manera virtual en Conciencia. Es un placer tenerla con nosotros. El placer es mío y sobre todo para compartir algunos de los aspectos más importantes de esta coyuntura que nos obliga a repensar la docencia universitaria, pero también la docencia de personas jóvenes, mayores de edad, que realmente vale la pena ver cómo lo estamos asumiendo en diferentes sectores sociales. Sí, y es que vamos a tocar un tema que ha estado mucho en la boca de todos y es la palabra virtual. Ahora hay compras virtuales, reuniones virtuales, clases virtuales y sobre ese punto es exactamente que quería hacer esta entrevista. ¿Qué se entiende por educación o clases virtuales? Bueno, realmente estamos en una transformación sociocultural muy importante en este contexto, que nos obliga como mundo, también como país, pero también como personas, a apropiarnos de las tecnologías, a incorporarlas en la vida cotidiana y lo más importante, aprender a asumir riesgos con el uso de la tecnología. Incorporando las brechas de edad, ¿verdad? Que es uno de los aspectos, por lo menos en el caso de Costa Rica, que más llamaba la atención en el momento en que se incorpora el programa de informática nacional, el PRONI, sobre cómo romper las brechas en las edades para el uso de las tecnologías. Esta es una oportunidad valiosísima. A pesar del encierro, ¿verdad? A pesar de del distanciamiento social, porque nos pone a prueba todo este escenario. Pero vos me preguntabas por un concepto, que es el de educación virtual. Yo sí creo que es muy importante conceptualizar que educación virtual evoca una didáctica particular del proceso educativo. Y es que ese proceso educativo se basa a través de la mediación por tecnologías. Tecnologías que faciliten la comunicación, el diálogo, el intercambio entre las personas, el intercambio de información y la producción de conocimiento. Pero es una herramienta didáctica, ¿verdad? El poder utilizar estos recursos virtuales con fines didácticos. Y es entonces no algo tan ajeno, no debería ser algo tan ajeno al ejercicio docente. Pues lo que nos encontramos es con unas nuevas herramientas para producir ese intercambio en los procesos de aprendizaje y comunicación con los estudiantes. ¿Y cuáles son entonces las ventajas que tiene la educación virtual y cuáles son también las debilidades que podemos encontrar? Bueno, esta también es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Porque en la década del 90 no teníamos la oportunidad de este tipo de enlace sincrónico. Había entonces que explorar con las ideas de la educación a distancia, que es uno de los ejemplos
más importantes de cómo ha evolucionado este concepto de la educación hacia la educación virtual, por ejemplo. Se usaba a través de formatos impresos de comunicación para producir conocimiento. Y por lo general, pues había siempre un contacto personal. En el caso de nuestras universidades, que tienen un carácter presencial, se empezó a incorporar, sobre todo hacia principios del siglo XXI, experiencias y estrategias con recursos muy importantes, sobre todo ya iniciándonos en la primera década del siglo XXI, con METICS, por ejemplo, ¿verdad? Con mediación virtual, atravesando todo un trayecto para repensar cómo hacer la docencia utilizando tecnologías, ¿verdad? Entonces, el espacio de aula se transformó, deja de ser físico, ¿verdad? Y pasa a tener este entorno virtual. Y una preguntita, ¿usted como educadora considera que el país está en la capacidad de implementar educación virtual en este momento y bajo esta coyuntura? Bueno, yo creo que te voy a poner un dato muy interesante. Usted sabe que me interesa mucho el tema de la formación docente. Y resulta que en el 2013, 2014, más o menos por ahí, Felisa Cuevas y yo hicimos un estudio para PROSIC sobre los procesos de formación docente en los programas de universidades públicas y privadas. Este es un capítulo del informe de los que presenta anualmente PROSIC. Nosotras llegábamos a una conclusión que para mí es lo que quisiera resaltar en relación con esta propuesta. Tenemos en el país más de 30 años de tener experiencias de educación con tecnologías en escuelas y colegios y también pues, en nuestras universidades. Pero ¿qué pasaba? ¿Verdad? ¿Qué fue lo que nosotras encontramos? Que la formación que recibían los profesores para incorporarla a la docencia como tal estaba limitada a conocimientos teóricos y muy pocos tenían espacios reales para utilizar los recursos tecnológicos. Y creo que esto lo señalábamos en ese informe, Felisa y yo, lo que nos mostraba es que había una dificultad muy importante y era la transversalidad del uso de la tecnología que necesitábamos realizar desde los formadores hacia nuestros estudiantes, para que cuando llegaran a las aulas pudieran tener el dominio del uso de estos recursos tecnológicos. Claro que sí, está muy interesante. Vamos a seguir hablando ahora también de los educadores y si están preparados también para asumir y llevar a cabo una herramienta como la educación virtual de manera exitosa. Pero vamos a hacer primero una pequeña pausa y ya regresamos con Conciencia. Los campos virtuales pueden ser accesados sin límites de tiempo y espacio y se adaptan al ritmo de cada estudiante. Estamos hablando acerca de educación virtual o las llamadas clases virtuales. Jacqueline, usted nos comentaba acerca de implementar y que las docentes y los docentes están o no preparados y se están preparando también para llevar a cabo las estrategias de virtualización. ¿Usted considera como investigadora que nuestros docentes están preparados? Y hablamos de docentes en general, no solamente, digamos, docentes universitarios o docentes de privadas, sino que en general los docentes están preparados para llevar a cabo estrategias de educación virtual. Bueno, creo que lo más importante la situación país, y lo comentaba con compañeros del Ministerio de Educación Pública esta semana, ha tenido que dar un salto cualitativo muy importante, porque por lo que te comentaba, no teníamos espacios de transversalización para integrar las tecnologías inmediatas a nuestro ejercicio docente.
Creo que por un lado tenemos experiencias y formación para poder asumir este reto, pero por otro lado tenemos que aprender a integrarlas en el ejercicio docente, que es lo difícil y sobre todo, por ejemplo, lo pienso en estos años de trabajo, porque en el mismo programa de informática educativa, en el Programa Nacional de Informática Educativa, siempre ha sido un elemento muy importante cómo involucrar al docente de aula. El docente de aula no siempre tiene un rol activo en el acompañamiento de los aprendizajes mediados por las tecnologías. Entonces, a veces queda fuera o queda fuera de este proceso. Será muy interesante valorar posterior a esto qué tanto va a incidir ese cambio, ¿verdad? En la mentalidad del docente que por supuesto el MEP ha venido haciendo muchos esfuerzos porque se incorporen de forma natural al ejercicio docente, que es lo que necesitamos. Y es lo que esta situación nos obliga, pero todos tenemos que aprender cómo es comunicarnos en este tipo de entorno, qué significa preparar los materiales educativos y cómo compartirlos. Y por supuesto debo decirte, ¿verdad? Esta cercanía sincrónica que podemos tener, pues no deja de verse limitada por la necesidad de compartir más de cerca, como en el acto pedagógico que todas y todos conocemos cara a cara, pero que se ha vuelto un espacio que en una situación como esta o por condiciones particulares, pues el uso de la virtualización se vuelve un elemento fundamental en la comunicación. Así que nuestro país ha invertido en formación, en capacitación también, en actualización profesional. O sea, tenemos toda una serie de infraestructura que nos permite de forma más holgada atravesar este tránsito de la presencialidad a ni siquiera podemos decir ahora bimodalidad, ¿verdad? Porque estamos pasando a la virtualidad, ¿verdad? Que es un salto muy fuerte, cualitativamente hablando, para eso. Lo otro es los datos o las capacidades que vamos a encontrar como país para solventar el acceso a las tecnologías. Y ahí iba mi pregunta también antes de meternos al acceso a las tecnologías. ¿Cuál es la diferencia entonces entre clases virtuales y lo que están haciendo también muchos centros educativos, que es enviar vía WhatsApp, vía correo, copias y material para que los padres de familia y las madres de familia impriman y pongan a los niños a hacer en casa? Bueno, hay una gran diferencia, aunque se use la tecnología. ¿Verdad? ¿Qué encontramos? Bueno, es un nivel muy básico de apoyo educativo. Ahí estaríamos usando la tecnología digital, ¿verdad? Como una tecnología educativa en un sentido tradicional del término, donde lo que pasa es que tengo opciones de usar un formato como el teléfono, por ejemplo, para poder compartir esa información. Pero lo que va a suceder es que el proceso de aprendizaje es un proceso de aprendizaje más instructivo que constructivo. Para revisión de los objetivos de aprendizaje del docente o de los contenidos de los programas. Cuando hablamos de un proceso educativo como el que nos permite el trabajo sincrónico, incluso asincrónico, pero de bastante interactividad, la calidad del proceso de aprendizaje es distinto y podemos valorar que hay un proceso de construcción de conocimiento. Ese esperamos, es el reto que tenemos las universidades en este momento y por supuesto los centros educativos públicos y privados en el momento en que tengamos más claro hacia dónde se va a orientar los ciclos lectivos, tanto en la universidad como en el Ministerio de Educación Pública, para definir las acciones más inmediatas. Pero sí, lo que vemos de esa manera es apoyo educativo. No es un proceso de aprendizaje que pudiéramos decir que es producto de una experiencia virtual de aprendizaje. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, el proceso educativo este tipo
de manejo de la educación versus si se estuviera implementando clases virtuales en efecto con todas las estrategias que esto implica? Bueno, lo que podemos ver es que el avance de conocimiento va a estar muy dirigido por el docente y por los objetivos que el docente quisiera lograr, que es lo que podríamos llamar un modelo de educación tradicional, aunque utilice tecnología, ¿verdad? Porque no está pensando en el aprendizaje significativo de los estudiantes, como supone este otro tipo de escenarios donde hay producción de conocimiento. Muchos centros educativos privados ya están implementando o ya van dando pasos un poco más cerca a lo que serían las clases virtuales, pero los centros públicos lamentablemente todavía no han dado ese paso completamente. Entonces, esto podría hablarse que podría abrir una brecha todavía más grande de la que se supone que hay entre instituciones públicas y privadas. Y muy importante la pregunta, ¿verdad? Porque los centros públicos también han venido fortaleciendo muchísimo los escenarios tecnológicos, ¿verdad? Entonces, además de que tenemos salas de videoconferencia, las mismas, lo que llamábamos bibliotecas en los últimos años han venido transformándose en centros de recursos de aprendizaje para las comunidades. Todos estos tipos de avances lo que nos van a obligar dentro del sistema público es evidenciar saltos cualitativos en ese proceso. ¿Qué es lo que es preocupante? Bueno, primero, en qué tanto se han capacitado y se han actualizado el personal docente para el uso de estas tecnologías. ¿Cuál ha sido la experiencia y qué herramientas se le están poniendo a su alcance para hacerlo? Pero yo te decía que una de mis mayores preocupaciones es el acceso. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver precisamente a hablar de ese tema, el acceso a las tecnologías y muchas veces también al equipo tecnológico, que también es un Exactamente. problema. Entonces vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Las TICs abren nuevas posibilidades de innovación y mejora de los procesos formales de enseñanza y aprendizaje. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Jacqueline García acerca de clases o educación virtual. Y conversábamos acerca del acceso que hay a la tecnología y al acceso tecnológico. Entonces, usted nos quería comentar acerca de esta brecha que hay muchas veces, porque hablamos también que en una familia que tiene a su hijo en una institución privada, es muy probable que tengan su computadora o su tablet o algún dispositivo al que puedan ingresar mediante Internet a clases. Pero también hay otras familias que no tienen esa posibilidad, ya sea porque viven en zonas muy alejadas o porque tienen escasos recursos. Entonces, ¿qué pasa ahí también? Sí, creo que incluso la misma universidad está pasando por este tipo de dilema, un dilema de justicia y acceso a la educación, de equidad y es todo el sistema educativo. En primer lugar, incluso para el personal docente, necesitamos un personal docente que tenga a su disposición una tecnología que le permita tener conexión con Internet, que le permita tener acceso a programas y conocer el uso de programas, ¿verdad? Sabemos que hay herramientas como esta. Sabemos que todo esto necesita un aprendizaje importante de alfabetización informacional y digital bastante importante para todo el personal docente, pero también necesitamos que los estudiantes puedan tener acceso a ese tipo de tecnología. ¿Qué es lo que ha pasado con la emergencia? La emergencia nos ha hecho reaccionar, yo siento que de forma adecuada frente a la emergencia, pero que también nos ha puesto en evidencia de que el país no es completamente digitalizado.
Entonces, hay detalles tan significativos que definitivamente no es tan fácil como país responder en medio de una emergencia a la satisfacción de esta necesidad en los procesos educativos. Y por otro lado, nuestros estudiantes. Para muestra un botón, ¿verdad? En el caso de nuestras universidades, hemos empezado a encontrar, decían nuestras autoridades, que hay un 30% de estudiantes que no tienen acceso a tecnología. Yo creo que el dato debe corroborarse porque hay chicos que llegan a la universidad y no tienen computadora. Eh, Jóvenes que viven en zonas rurales, que ahora regresaron a zonas rurales, donde no siempre tienen la mejor conectividad, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar por ver qué tan factible es trasladar todo el proceso educativo a la virtualización y qué tan democrático va a ser ese acceso, ¿verdad? ¿Y qué recomendaciones le daría usted a las instituciones, ya sean públicas o privadas, para implementar mejor esta educación virtual? Para mí, yo siempre creo que la toma de decisiones debe hacerse informada, ¿verdad? Por eso creo en alfabetización informacional, ¿verdad? Creo en eso. Debemos, por supuesto que ya tomamos una decisión muy valiente y muy importante, porque realmente así lo creo, pero sí en algún momento debemos hacer una pausa para valorar si realmente con lo que estamos haciendo estamos favoreciendo procesos de aprendizaje de calidad, porque no es tan fácil hacer esta transferencia de un momento tan violento. Creo que como sociedad, y eso me alegra mucho porque muestra lo que se ha invertido en el país, hemos podido ir respondiendo, pero nos queda mucho por repensar cuál podría ser ese modelo. Creo que hemos ido dando la cara como país para ese tipo de acciones. Lo mismo en el teletrabajo, ¿verdad? Que es parte esencial de nuestro ejercicio. En un plazo muy corto, hemos tenido que tratar de integrar todas las acciones que como país teníamos más de 30 años de venir realizando, pero con procesos que, como decía en este estudio que les comentaba que hicimos Felisa Cuevas y yo, evidenciábamos que la formación no era la que nos permitía hacer esa transferencia tecnológica a nuestra vida cotidiana y sobre todo al proceso educativo, que para eso necesitábamos llegar a lo que hoy estamos teniendo que hacer, ¿verdad? Que es que la tecnología sea la base sobre la cual nosotros vamos a generar estos procesos educativos. Pero la situación nos obligó a lanzarnos y creo que eso ha sido importante, por lo menos yo siento que es una ganancia. Y ya para terminar, ¿cuáles son entonces los retos que nos esperan como país para terminar de implementar como debe ser la educación virtual? Creo que habrá que hacer una revaloración de todo el proceso y creo que eso lo vamos a poder hacer de forma muy bonita porque el instituto ha venido trabajando en unión con el Ministerio de Educación Pública en el Censo Nacional de Tecnologías para tener una línea base de cómo está el país y hacia dónde debemos ir. Y creo que el escenario va a ser muy importante porque hay que tomar decisiones muy valiosas y creo que algo que vamos a tener como respuesta de esto es que la educación virtual se puede hacer. Tenemos que entender cuáles son las condiciones óptimas. Tenemos que entender cuáles son los aspectos que son posibles de virtualizar y cuáles no, ¿verdad? Cuáles necesitamos saber que necesitan de una presencialidad muy importante. Y tenemos que empezar a desmitificar muchas de las barreras tecnológicas que tenemos, tanto los profesionales en general como aquellos que nos dedicamos a la educación, ¿verdad? Donde efectivamente está el aprender cómo reconocer esos procesos de aprendizaje significativos que vamos construyendo con nuestros estudiantes.
Entonces tenemos todo un escenario muy bonito. Yo debo decir que yo en esto siempre soy como muy optimista para ver qué cosas pudimos hacer, a qué cosas no le pudimos dar respuesta y por qué no le pudimos dar respuesta y hacia dónde debemos ir. En educación, qué es lo que necesitábamos. Y eso decíamos, ese era nuestro gran sueño. No está aquí Felisa conmigo, pero si en algún momento me logra oír, coincidirá conmigo. Nuestro gran sueño es que nuestros docentes sepan hacer esto y sepan trabajar con ello. Se nos fue el tiempo, por desgracia, y hay muchos, muchos temas más que nos gustaría abordar también sobre educación virtual, pero nos ganó el tiempo. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline, por habernos acompañado. Un placer tenerla de nuevo aquí en Conciencia y posteriormente podremos coordinar otra entrevista. Ojalá ya pueda ser presencial. Por supuesto, yo creo que lo mejor es poder hacer reflexión sobre estos aspectos que están sucediendo, porque como te decía, de igual manera hay que tomar decisiones muy inmediatas, como las que hemos tenido que hacer, pero también a futuro. Y muchas gracias más bien por considerarme y espero que nos volvamos a ver muy pronto.